Deuteronomio capítulo 8, versículos 11 al 18. Ustedes leen mentalmente, yo leeré en alta voz. Voy a leer en una versión de la Biblia que se llama Biblia de la Libertad, la palabra de Dios para todos. Y la Biblia dice: asegúrate de no olvidar al Señor tu Dios, para que no falles en obedecer sus mandamientos, normas y leyes que te doy hoy. Diga, mandamientos, normas y leyes. Todos esos tienen que ver con códigos no solamente morales, humanitarios, sino incluso financieros, prácticos en todas las áreas de la vida. Y mire lo que la palabra del Señor dice: podrás comer todo lo que quieras y construirás buenas casas y vivirás en ellas. Tu ganado y rebaños se multiplicarán, tu oro y plata aumentarán y todo lo que tienes se multiplicará. ¿Cuántos quieren ser bendecidos financieramente? Cuando eso ocurra, ten cuidado de no volverte orgulloso, noten eso, y olvidar al Señor Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, un lugar de esclavitud. Él es quien te guió en este desierto grande y terrible, lleno de serpientes y escorpiones venenosos, una tierra seca donde no había agua. Él es quien hizo salir agua de la roca sólida para ti. Él es quien te alimentó con maná en el desierto, maná que tus antepasados no conocieron. Lo hizo para humillarte y ponerte a prueba y al final prosperarte. Diga, procesado para ser prosperado. Diga, procesado para ser bendecido. Ten cuidado de no decirte a ti mismo, oigan bien esto: mi fuerza y mi propio poder han obtenido esta riqueza para mí. Más bien, recuerda al Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para obtener riqueza, cumpliendo así como lo está haciendo hoy el pacto que les prometió a sus antepasados. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Quiero hablarle durante unos minutos sobre el tema 7 pecados financieros. Dígale a 2 o 3, 7 pecados financieros. Tomen asiento dando alabanzas al Rey. Gloria al Señor Jesucristo. Quiero hablar durante unos minutos sobre este tópico y deseo que seamos bendecidos. Gloria al Señor. El dinero en la Biblia es un tema muy interesante, muy importante, incluso es muy curioso, muy particular, y creo que ya es de conocimiento general para muchos de los lectores y de los estudiosos de la Biblia, que la Biblia habla abundantemente sobre el tema de finanzas, economía, mayordomía, dinero. Incluso es interesante, pero gran parte de las parábolas, enseñanzas, enfoques que encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, literalmente están relacionadas con asuntos de finanzas, con asuntos financieros. Y es muy peculiar que incluso la Biblia habla más de finanzas, más de asuntos de dinero, que incluso del cielo mismo y del infierno. Y eso que aquí hemos tenido toda una serie de por lo menos 12 mensajes aproximadamente sobre lo que es el cielo, y encontramos abundancia en las escrituras sobre ello. No obstante, cuando ahondamos en este tema de las finanzas, debemos darnos cuenta que es un tema sumamente serio, es un tema tan delicado, tan amplio, que la Biblia le ha dado tanto auge, tanta relevancia, tanta importancia y trascendencia, porque cuando uno va a la Biblia, por ejemplo, consultando el diccionario bíblico online en lo referente a la palabra dinero en la Biblia, es muy interesante que en Génesis 23, 7 al 19 aparece la palabra dinero como tal, y hay otros pasajes también, pero este me llama la atención porque cuando uno ve el proceso que se dio allí, uno se da cuenta que la plata era el metal más usado para el intercambio. Con frecuencia se usaba la palabra hebrea kesef, que significa plata, con el sentido de dinero. Digan, dinero. Y en ese orden de ideas, o en ese aspecto, teniendo en cuenta este asunto, podemos ver que en el Antiguo Testamento hay mucho
qué hablar sobre el tema del dinero. Los términos incluso pagar o pesar se expresaban con el verbo hebreo shakal, y siempre estaba hablando de esa capacidad que el hombre tenía para poder hacer intercambio, para poder comprar, para poder vender, para poder tener propiedad privada. Y es algo que incluso en el decálogo moral se defiende de una manera especial cuando se prohíbe robar y cuando se prohíbe codiciar los bienes de otro. En ese orden de ideas encontramos que Abraham en Génesis 23:7 pesó 400 ciclos de plata por la tierra que compró cerca de Hebrón. Y allí es interesante que se habla de la palabra dinero. Alguien ha dicho algo bien importante, y es que el nervio más sensitivo en el cuerpo humano es el que conecta el cerebro con la billetera. Tremendo eso. El cerebro con la billetera. Es tanto que el doctor Adrian Rogers, en un mensaje sobre finanzas, dijo: sé que cuando se habla de finanzas, la gente escucha con atención, pero nerviosamente. Dile al que está a su lado, ¿estás nervioso? Es importante que se hable de todo lo que la Biblia habla, y si la Biblia habla de algo, no podemos dejar de hablarlo. No siempre que alguien tiene problemas de índole financiero, y eso quiero dejarlo por sentado de entrada, sobre todo al hablar de 7 pecados financieros, es muy tremendo que hay que destacar esto, y es que no siempre que alguien tiene problemas de índole económico, de índole financiero, significa necesariamente que está en pecado, al menos no en pecados financieros. Las razones pueden ser muchas otras, pero en las Escrituras, solo por tomar algunos ejemplos, podemos encontrar el caso del apóstol Pablo, incluso del gran hombre de Dios, el patriarca Job. Diga, el apóstol Pablo, el patriarca Job. Y vemos que en la Biblia ellos pasaron momentos financieros muy difíciles y también otros momentos de abundancia. Si usted va a la Biblia, Filipenses 4:11 al 18, la Biblia de las Américas, declara el apóstol Pablo: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia, como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Miren, esa es la conexión del versículo. Está hablando de asuntos también de índole financiero. Y es muy interesante que dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Y vosotros mismos también sabéis, Filipenses, que al comienzo de la predicación del Evangelio, después que partí de Macedonia, ninguna iglesia compartió conmigo en cuestión de dar y recibir, sino vosotros solos, porque aún a Tesalónica enviasteis dádivas más de una vez para mis necesidades. No es que busque la dádiva en sí, sino que busco fruto que aumente en vuestra cuenta. Es decir, él recibía manutención, recibía ayuda de las iglesias cuando él estaba pasando momentos de crisis. Pero lo he recibido todo y tengo abundancia. Estoy bien abastecido, habiendo recibido de Epafrodito lo que habéis enviado, fragante aroma, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Y mi Dios proveerá todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Qué bueno saber que tenemos un Dios que nunca nos deja avergonzados. Pablo pasó momentos muy difíciles, pero el Señor siempre estuvo para sostenerlo. Y noten, lo hizo. El Señor puede hacer lo que hizo con Pedro. Ve y saca de la boca de un pescado una moneda específica y ya. Pero normalmente no sucede así. Muchas veces el Señor nos va a bendecir a través de otros que nos aman, a través de los hermanos en Cristo, a través de los códigos de bendición financiera. Y uno de ellos es el código del trabajo, del cual hablaremos más adelante. En segundo lugar, Job, por ejemplo, era la persona más rica entre los orientales de su época. Y sabemos que una cosa es ser rico entre pobres, pero otra cosa es ser rico entre los más ricos. Es decir, ser rico entre pobres es muy, muy diferente. Es decir, tengo más que todos, pero resulta que todos no tienen nada. Otra cosa es cuando una persona es catalogada como el más grande entre los orientales, entre los poderosos, entre los que poseen. Job era el más rico entre los más ricos.
Pasó de tenerlo todo financieramente a perderlo todo en tan solo un día. Job capítulo 1 del 1 al 22 nos narra ese episodio tan impactante. Pero sabemos que todo esto fue parte de un proceso. En los dos casos mencionados, eso es por la razón por la que lo estoy trayendo a colación, en los dos casos mencionados, lo que ellos atravesaron fue una prueba que les enseñaba a depender de Dios, tanto Pablo como Job. Es decir, no era necesariamente que cometieron pecados financieros que los llevaron a la bancarrota o a la decadencia, sino que en el caso particular de ellos, era una prueba que les enseñaba algo que todo verdadero hijo de Dios debe tener siempre bien en claro, y es nuestra dependencia de Dios antes de que lo que poseemos o de nuestras posesiones. Ellos debían aprender y saber que Dios es quien estaría con ellos en abundancia, pero también que los sostendría en medio de escasez, porque el Dios nuestro es el Dios de los montes, pero también es el Dios de los valles, es el Dios de los desiertos, es el Dios del horno de fuego, del foso de los leones, del palacio. Él está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar. ¿Habrá alguien que pueda aplaudir a Dios esta noche diciendo: tú eres mi sustentador? Suelte su Biblia y dele el mejor aplauso al Señor en esta noche, en el nombre de Jesús. Aleluya. Si usted va a la Biblia, va a encontrar muchísimo sobre el tópico del dinero. Por ende, como mi trabajo hoy es bastante arduo, voy a tratar de ir recortando tela lo más rápido posible para poder dejar algo claro en cuanto a ello. Mateo capítulo 6 del 19 al 21, dice la Biblia una seria advertencia. Mire al que está a su lado con cara de serio y dígale: seria advertencia. Y si quiere ser más elocuente, dígale: solemne advertencia. Dice: no amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar. Tremendo eso. Más bien amontonen riquezas en el cielo, donde ni la polilla destruye, ni las cosas se echan a perder, ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, allí estará también tu corazón. Aleluya. Mateo capítulo 6 versículo 24 declara: nadie puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Diga conmigo: el materialismo mata. Otra vez: el materialismo mata. Es decir, hay que ir estableciendo algunos asuntos muy particulares para poder luego entrar de lleno en el asunto. Si usted ve o nota un detalle muy particular en los versículos que acabamos de leer, encontrará que se reiteran las palabras riquezas. Pero es muy interesante que esa palabra riquezas viene del griego mamón, con doble M, o mamonas, que significa el tesoro en el que uno confía. Literalmente se traduce como posesiones, dinero o riquezas para un individuo, en este caso, lo que es condenable en el sentido de darle prioridad y poner su fe y confianza en el dinero o las riquezas. Es decir, no es el problema el dinero, no es el problema las posesiones, no es el problema las riquezas en sí. El problema radica, o lo que Dios condena, es cuando alguien hace lo que la palabra mamón o mamonas, riqueza, significa, y es que confía en su tesoro, confía en su dinero, en sus riquezas, en sus posesiones, en el sentido de que le da prioridad y pone su fe y confianza en el dinero antes que en Dios, poniendo al dinero como Dios o Señor en sus vidas, tal como lo hizo el joven rico. Y hoy quiero ir mucho más allá. No solo los pobres pueden estar en esclavitud financiera, la gente rica también puede estarlo. Y ese es un punto muy interesante. Aunque el amor al dinero esclaviza tanto al pobre como al rico, alguien dijo que a los primeros, o sea, a los pobres,
los esclaviza por la falta de dinero y a los segundos los esclaviza por exceso de dinero. Así que es muy serio. El pobre, dicho de otra manera, que se empecina en tener dinero y se vuelve esclavo hasta de su trabajo por tenerlo, ya es un esclavo financiero. Y aún el rico que no sabe cuánto dinero ha acaparado, esclavo es del dinero porque en realidad él no tiene el dinero, sino que en realidad el dinero lo tiene a él. Y en ese orden de ideas, cuando usted va a la Biblia en Marcos 10, 21 al 30, va a encontrar que la Biblia habla muy categórica, pero interesantemente, Jesús mirándole, la Biblia dice, le amó. Es decir, Dios no como dice el comunismo pagano ni el socialismo, que supuestamente odia a los ricos. Eso es tan falso que Jesús visitó la casa de un rico llamado Zaqueo. Y aquí la Biblia dice que él incluso a este joven, al mirarle, le amó al joven rico y le dijo, una cosa te falta. Y noten que cuando Jesús, dice la Biblia en Isaías, con los ricos fue en su muerte. Dios no hace acepción de personas porque seas pobre o rico. Realmente el problema no es ser rico o pobre. La Biblia dice en Génesis 13 que Abraham no era rico, dice que Abraham era riquísimo. Y aún así el Señor lo amaba profundamente. Así que el problema no es si eres rico o pobre. El problema es dónde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Y el problema de aquel rico fue que el Señor le dice, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. El Señor conocía su corazón ególatra hacia al dinero, era un hombre que quería acaparar, jamás dar, y obviamente eso era lo que estaba sucediendo. Él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, cuán difícilmente, oigan bien, no dice es imposible que un rico entre, dice cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se asombraron de sus palabras y Jesús les responde y les dice, hijos, cuán difícil les es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Ahí está el verdadero problema. Diga al que está a su lado, ahí está el meollo del asunto. Ahí está el meollo, ahí está el asunto. Más fácil, dice, es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ya sabemos que la aguja es esa puerta pequeña por donde entraban en algunos momentos algunas personas con una carga pequeña o incluso personas sin carga podían pasar por esa estrecha puerta, pero era muy, muy difícil que un camello pueda entrar. Él tenía que doblegarse, él tenía que hacer una cantidad de cosas por su tamaño. Sabemos que los camellos son muy bonitos, pero son bastante grandotes y ellos no podían pasar fácilmente por allí. Luego, el texto sagrado dice algo bien importante. Entonces Pedro comenzó a decirle, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno, oigan bien esto, que haya dejado casa, posesiones, o hermanos o hermanas, o padre o madre o mujer o hijos o tierras, posesiones, por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, posesiones, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, posesiones, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Qué está diciendo el Señor? No le estaba diciendo, oye, quédate en la calle, quédate sin nada, al igual que tampoco le está diciendo abandona a tu mamá, abandona a tu hermano, deja a tu padre, en el sentido de despreciarlo. Lo que está diciendo es que si tú comparas el amor que tienes y la rendición que tienes y la obediencia que tienes hacia Dios en comparación con tu dinero, tu casa, tus tierras, tus posesiones, tu mamá, tu papá, tus hermanos, quien sea, tú siempre vas a decir, mi Dios es primero. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ese es el punto clave aquí. El punto es que hay algunos, como aquel rico,
que no fue capaz de despojarse de ese apego y dependencia que tenía al dinero. Ahora, dígale que está a su lado, espero que no te ofendas. Si usted se ofende cuando le hablan de finanzas o dinero o mayordomía en la iglesia, es porque usted no ha entendido que todos somos únicamente mayordomos. No somos dueños de absolutamente nada. Usted no es dueño ni siquiera de su propia piel. Usted no es dueño ni de sus propias uñas. Usted no es dueño de nada. Y si no entendemos esto, entonces ya empezamos mal. No somos dueños de nada, es Dios quien nos da provisión económica para bendecir nuestra vida, nuestra familia y la obra de Dios también. Ageo capítulo 2, versículo 8, para los que todavía creen que tienen su dinero, porque algunos osadamente dicen esto es mi dinero, pero resulta que la Biblia dice mía es la plata, y de ahí se traduce la palabra dinero, y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. ¿Y quién es capaz de refutarle a él? Diga conmigo, somos bendecidos para bendecir. Dijo Jesús, más bienaventurado es dar que recibir. Esto lo cita el apóstol y dice, así dijo el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Ahora, Dios ha dejado principios para tener un buen manejo de las finanzas. Y nos recuerda que bajo el sol, aquí está la clave del libro de Eclesiastés o Coelet o el predicador, dice bajo el sol, es decir, todo aquello que implica asuntos materiales realmente, y todo aquello que implica la vida presente, la vida terrena, todo aquello que implica nuestras necesidades básicas. Lo que dice la palabra del Señor es que todo bajo el sol, incluso, esto es una palabra que muchos deben recordar profundamente en Eclesiastés capítulo 10, versículo 19, vamos a ver en un momento que la Biblia nos recuerda que bajo el sol, repito, bajo el aspecto que puede ser material, bajo aquello que es prioritario en cuanto a lo económico, en cuanto a lo que se puede comprar, la Biblia dice que el dinero es útil, que es necesario y que si es bien manejado o bien empleado es una bendición para nosotros. Yo no sé para cuánto lo es, pero para mí es una bendición las finanzas, el dinero. Hay gente que hipócritamente dice, no, yo no quiero, pero se la pasa trabajando porque quiere dinero. Hay algunos que dicen, no, eso el dinero no va conmigo, pero amado hermano, la misma Biblia dice que hubo mujeres que servían a Jesús, no con canto, no con alabanza ni con oración, sino con sus bienes, dinero. Y noten un detalle, en estos días me enviaron un video de un tal teólogo de la calle, el loco de la calle realmente, un tipo que no tiene ni la remota idea de lo que habla. Y me llama la atención que ahí decía que Dios no necesita nuestro dinero. Empezando por allí está requete contra super hiper mega archimal, porque no es nuestro, le pertenece al dueño. Nosotros somos simples mayordomos. Y peor aún cuando teníamos que examinar lo demás, y alguien me dijo, ¿qué piensa usted? Le dije, le di por lo menos 6 razones, pero la primera le dije que me parece que está completamente loco, porque no tiene ninguna base bíblica para hablar. Otro detalle importante es que hay cosas que el dinero no puede comprar. Eso es cierto. Alguien dijo en una ocasión, sume todo lo que usted tiene y que el dinero no puede comprar, o que la muerte no puede destruir, y se dará cuenta cuán genuinamente rico es. Sume todo lo que su dinero, entre comillas, no puede comprar. Sume todo lo que la muerte no puede destruir y usted verdaderamente sabrá qué tan rico es. Y yo doy gloria a Dios que en ese sentido aquí estamos con ricos. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero en cuanto al dinero, para lo que es útil y para lo que puede comprar, es una tremenda bendición. En otras palabras,
¿Quiere Biblia? Eclesiastés 10:19 dice: por el placer se hace el banquete, y el vino alegra a los vivos, y el dinero sirve para todo. Y el dinero sirve para todo. Todo lo que se puede comprar, todo lo que está debajo del sol. Ese es el criterio de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, versículo 12. Está hablando uno de los hombres que le pidió a Dios sabiduría y Dios de ñapa le dio riquezas. Está hablando el sabio Salomón, uno de los hombres más ricos de la historia y más sabios de la historia. Este hombre dice: porque escudo es la ciencia y escudo es el dinero. Pero hay algunos que piensan que esto no está en la Biblia, pero está en la Biblia. Escudo es la ciencia y escudo es el dinero, mas la sabiduría excede en que da vida a sus poseedores. Por eso se requiere no solamente riqueza, sino sabiduría. La TLA, traducción del lenguaje actual, dice: la ciencia protege y el dinero también, pero la sabiduría nos permite llegar a viejos. Qué lindo eso, qué lindo eso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Así que no solo digas, haga lo que hizo este hombre, pida sabiduría. Porque ahora les voy a enseñar que hay algunos, por un lado no todos tienen capacidad para hacer riquezas, y por otro lado no todos tienen el proceso debido para tener riquezas. Por eso leíamos Deuteronomio. Él le dice: yo los voy a procesar, los pasé por un duro proceso para que cuando ustedes sean prosperados no sean orgullosos y piensen que lo hicieron por su propia fuerza, como le pasó a Nabucodonosor en su debido momento, y luego de tremendo proceso terminó en Daniel 4 exaltando a Dios. Ahora, Dios no quiere que vivamos en esclavitud de ningún tipo. Diga, de ningún tipo. Es decir, Él no quiere que los hijos suyos sean esclavos. En otras palabras, esto de que Dios no quiere que seamos esclavos no solamente incluye esclavos del diablo, de la carne, del mundo, de muchas cosas como ellas, sino tampoco esclavos financieramente hablando. La obediencia en asuntos financieros activa las bendiciones financieras. Diga conmigo: la obediencia en asuntos financieros es la llave de las bendiciones financieras. Por eso, cuando usted ve la palabra en amartiología, la palabra pecados significa errar, salirse del blanco, de alguna u otra manera desviarse del camino. Y cuando una persona entra en procesos de esclavitud financiera, debe hacer un análisis serio, un análisis minucioso de por qué está en esclavitud financiera. ¿Por qué? Ahora, note un detalle. Si usted va a Deuteronomio 28, 11 al 13, que leímos, lo dice la palabra del Señor, o mejor, lo vamos a leer, Deuteronomio 28, 11 al 13, dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. Si usted lee el contexto, se dará cuenta que está hablando de las bendiciones de la obediencia, y luego habla de las maldiciones de la desobediencia, y está diciendo que a los que entran a aplicar esos códigos, porque muchos no entienden que cuando habla de estatutos, decretos, leyes, no solamente habla de leyes morales la Biblia, habla de leyes humanitarias, de leyes familiares, leyes sociales, leyes financieras, códigos que siguen más vigentes que nunca. Los que Él cumplió para poder salvarnos son los códigos relacionados con lo salvífico, los códigos relacionados con lo sacerdotal, con lo relacionado con los holocaustos, con los sacrificios. En ese orden de ideas, eso es algo que el hombre jamás podía cumplir. Pero lo que debemos seguir cumpliendo si deseamos bendición en esta área es mantener obediencia en cuanto a los códigos financieros que Dios claramente está estipulado en su palabra. Ahora, cuando usted ve la Biblia, mire hacia dónde extiende la bendición. En el fruto, bendito serás en bienes, sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, posesiones, en el fruto de tu tierra, posesiones, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Yo soy una persona que considero que algo de exégesis sé, y algo de hermenéutica sé, y algo de filología sé, y algo de etimología sé.
Yo sé que alguien podrá decir, pero eso tiene que ver con Israel. Yo sé de dispensacionalismo, yo sé de pactos, yo sé de todo ello, pero también sé de algo que se llama principios. Y los principios son eternos, son irrefutables. Y si alguien practica un principio divino de bendición, es imposible que le vaya mal, porque las cosas de Dios funcionan. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Habrá alguno aquí que está en bendición porque lo ha probado? Yo lo he probado. Soy testigo del poder de Dios. Yo sé que funciona porque lo he aprendido a disfrutar poco a poco. Y mire, prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Decía un predicador que Dios no quiere que seamos cola de ratón, cabeza de león. Dile al que está a su lado, no cola de ratón, sí cabeza de león. Aleluya. Y miren lo que dice la palabra: por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás debajo, si obedeciereis los mandamientos de Jehová tu Dios que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. En otras palabras, hay que hacer un análisis básico sobre esto. Muchos creyentes están en esclavitud financiera porque no han entendido. Diga, creyentes esclavos. Oiga bien, creyentes esclavos financieramente. Y uno dice, pero si ese es un sistema egipcio, pero el sistema egipcio quiere apoderarse de las finanzas de algunos. ¿Por qué? Porque no han entendido y no han aplicado ciertos códigos, ciertas llaves, ciertos principios de libertad financiera que hacen parte del plan financiero de Dios. Por eso quise leer esta hermosa Biblia de la libertad para empezar. Me llamó la atención hasta la figura que tiene alguien allí como rompiendo esas cadenas. Llamado hermano, no hay nada más hermoso que ver a nuestros hermanos y hermanas en victoria, en bendición. Yo soy de los que me gozo cuando veo es prosperado. Yo soy de los que me alegro cuando veo que a otro Dios le bendice, cuando es libre de las deudas, cuando sale de la cautividad, cuando va prosperando. Yo doy gloria a Dios por eso, porque es parte de las promesas de Dios. Porque no hay nada más horroroso, diga horroroso, que aquellos que les duele la bendición de otro, que aquellos que hacen mala cara cuando a otro les va bien, que aquellos que les duele cuando el hermano que tenía bicicleta luego tiene motito y luego tiene carro y luego tiene más y no les gusta. Pero eso es de un espíritu envidioso. Pero nosotros damos gloria a Dios cuando alguien es prosperado. El diablo quiere mantener a los creyentes en esclavitud. A él no le importa qué clase de esclavitud, solo le interesa que estén en esclavitud. Ya no le importa a él si tú eres esclavo de una cantidad de cosas raras de las cuales ya Dios te liberó, pero él sí quiere que seas esclavo, incluido en el área financiera. La pregunta es, ¿está usted viviendo en esclavitud financiera? Y vamos a hacer un análisis de eso. El doctor Adrian Rogers en una ocasión escribió 10 marcas de esclavitud financiera que nos ayudan a identificar con alguna o alguna de ellas si somos libres financieramente o no lo somos. Se las voy a decir. Primera, cuando por falta de fondos adquiere a crédito los gastos diarios. Sinónimo de esclavitud financiera. Segunda, cuando deja de pagar el próximo mes algo que debe pagar ahora. Tercera, cuando pide dinero para pagar impuestos o la hipoteca, es decir, cuando no tiene ni para pagar lo suyo propio. Número 4, cuando no tiene ni la menor idea de cuánto debe. Eso sí es tremendo, porque una cosa es que hay gente que son olvidadizos y se olvidan hasta de lo que deben, pero que ya no tenga ni la menor idea de cuánto debe porque ha abierto huecos por todos lados, dice que con el cuento de que tapa uno o abre un hoyito para tapar a otro y lleno de huecos vive su vida. Y así no funciona. Dios no quiere que usted sea un esclavo financiero. Dios te llamó a ser libre y ser testimonio. La Biblia dice que debemos ser tierra deseada. Pero si tu familia, si la sociedad te mira a ti siempre como el más llevado de la familia, y dices que estás en victoria, tienes que hacer un examen de qué está pasando contigo.
Es normal lo que le pasó a Pablo, a Job, a momentos de crisis, momentos difíciles donde no hay ni 1,000 pesos. Pero que usted viva así toda la vida, hágase un examen. Acuérdese que Pablo no siempre estuvo así, él también dijo, también estuvo en riqueza y en prosperidad. Job no se quedó así, es más, Job se quedó con el doble de lo que tenía. Léase el capítulo 42 de Job. Así que mis amados hermanos, noten un detallito bien interesante acá. El número 5, cuando sus acreedores le llaman repetidamente para que les pague. El gota a gota. Eso es una esclavitud terrible. No podemos ser esclavos. Número 6, cuando saca de sus ahorros para pagar cuentas actuales. Y algunos ni ahorros. Número 7, cuando solicita un préstamo grande para pagar préstamos pequeños, sinónimo de esclavitud financiera. Número 8, cuando usted y su cónyuge, o cónyuge es la palabra, cuando usted y su cónyuge discuten acaloradamente sobre finanzas. De esas discusiones bien apasionantes que hay por ahí. Y esas, le cuento algo. Las estadísticas dicen que la mayoría de divorcios no son ni por adulterio, ni por maltrato, ni por incompatibilidad de caracteres, como dicen ellos, sino por problemas económicos. Finanzas. Diga que está a su lado, este tema está serio. Número 9, cuando comienza a pensar en formas deshonestas de pagar deudas. Cuando trata de salirse por allí, buscarle la salida, una escapatoria insana. Y número 10, cuando le es difícil el dar sus diezmos y ofrendas para Dios. Cuando usted no tiene para darle al que le da, entonces la pregunta es, ¿qué está pasando? Al diablo le fascina, dice Adrian Rogers, cuando alguien es esclavo en estas maneras de actuar y de hacer como hijos de Dios. Sí, los mismos que cantan, danzan y remolinean están esclavos. El pastor Héctor Damián, expresidente de nuestra iglesia, esposo de nuestra hermana Marta, un día predicó un tema que me impactó, hablando de aquel hombre que dejó endeudada, era un profeta, un hombre de Dios y todo el asunto, pero dejó endeudada a su esposa y luego los acreedores se le iban a llevar a sus hijos, todo el asunto. Y él tituló el mensaje, que con el mensaje lo dice todo, dice, temeroso de Dios, pero endeudado hasta los dientes. Y Dios no quiere ese tipo de esclavitud. Sí, la Biblia no dice que era un hijo del diablo, no, era un hombre temeroso, pero con esclavitud financiera. Así que 7 pecados financieros. ¿Quieres saber cuáles son? Ok. Y si no quieres saber, yo de todas maneras fui enviado a dejarle el mensaje. 7 pecados financieros. Primero de ellos, infidelidad. ¿Qué? Delidad. Infidelidad. Jacob, del que hablábamos hace unos días, en su encuentro con Dios en Betel, en su primer encuentro, como un acto de fe, mencionó lo siguiente, mucho antes del tiempo de la ley, cuando los diezmos fueron reglamentados en la ley del sostenimiento de los obreros, para aquellos que dicen que el diezmo es de la ley, algo totalmente falso. Pero note un detalle, si usted va a Génesis 28-22 va a encontrar, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Este acto de fe tiene sus orígenes aún antes de Jacob, con Abraham, su abuelo. Pero lo impactante de todo esto es que ellos hacen un acto de fe y un pacto de fidelidad que Dios mismo había puesto, porque Él prometía bendecirlos y multiplicarles. Y amado hermano, las bendiciones de Dios definitivamente no las puede tener sino solo la infidelidad del hombre. Ni el diablo las puede detener, ni los demonios la pueden detener, pero la desobediencia suya las puede detener. La desobediencia nuestra sí las puede detener.
Hay una prédica que estaba mirando por ahí, el título de un predicador que decía, ¿puedo limitar a Dios? Definitivamente, la Biblia dice algo bien tremendo, dice que Jesús en un lugar, nuestro Dios manifestado en carne, no hizo muchos milagros por la incredulidad de ellos. Y la incredulidad también impide, pero la infidelidad, la desobediencia lleva a la escasez, lleva a la ruina. Si usted va a Lucas 20:25, va a encontrar un código muy interesante. Dice, ¿nos es lícito dar tributo a César o no? Preguntan. Mas Jesús, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron, de César. Entonces les dijo, pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Algo que ellos nunca antes habían entendido, porque ellos pensaban que el César era Dios. Lo primero que les aterriza es, señores, él es un simple gobernante, él no es Dios. Pero lo segundo que le está diciendo es, no todo le pertenece a él. La segunda gran demostración que les dice es, bueno, pues den a César lo que es de César, pero a Dios. ¿Y dónde queda entonces ese cuento barato de muchos que dicen que Dios no necesita dinero, que Dios no necesita nuestro dinero, que Dios... ¿Dónde queda si todo le pertenece a Dios? Y si Él nos da, no es para que lo sepultemos, no es para que nosotros lo metamos donde la polilla lo puede destruir, sino para bendecir donde el orín lo puede destruir, sino para ayudar. Dios no nos dio para sepultar, lo máximo que podemos hacer es sembrar, y la siembra no es enterrar para matar, la siembra es para dar vida y para multiplicar. Si usted oye o lee mejor las palabras del rey David en Primera de Crónicas 29, 12 al 14, la Biblia dice, las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo, y todo incluye el dinero. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hola, hola. Gloria al Señor. Porque hay más de un bautizado que piensa que cuando se bautiza, Dios le bautiza todo menos la billetera. Porque hay algunos que piensan que la billetera es su billetera, que el dinero es su dinero. Y hay hermanos que no han ofrendado sinceramente una ofrenda que salga de su corazón, sinceramente, sino que muchos de ellos dan lo que les sobra. Y eso es el mismo espíritu del fariseo, del cual vamos a leer más adelante. Hay algunos hermanos que no han diezmado ni la primera vez, no tienen ni remota idea de qué es eso. Y eso implica que tú no entiendes que eso no te pertenece a ti. Eso implica que tú no tienes la remota idea de a quién le pertenece lo que tú tienes. Si Dios no te da, tú no puedes ni siquiera trabajar. Si Dios no te da, aunque trabajes, tú no puedes cosechar nada. Todo se lo debemos a Él. ¿Habrá alguno que sabe eso? Por eso la Biblia dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo? Diga, ¿quién soy yo? Sacuda al que está a su lado, dígale, ¿quién eres tú? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Yo doy gloria a Dios. ¿Cuántos aplauden al Señor? Esto es algo que no entienden los que viven en el pecado de la infidelidad. Una de las razones de la maldición financiera en muchas vidas
es la falta de fidelidad a Dios en su mayordomía. Mayordomo no es el dueño. Mayordomo es el administrador. Solo somos, diga, solo somos administradores de las bendiciones de Dios. Cuando de dar a la obra de Dios se trata, debemos dar con tristeza. Entonces diga conmigo, con alegría. ¿Debemos dar por la fuerza o por obligación? No, debemos dar no como dice la Biblia, no por necesidad, sino con alegría. Porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre. Segunda a los Corintios 9:7, DHH, Biblia Dios habla hoy, dice la Biblia, cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón. Oiga bien, haya decidido en su corazón y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Y esto incluye no solo diezmos, pero también ofrendas, no solo ofrendas, pero también votos, primicias. En Malaquías 3:9 al 12 se nos habla de las bendiciones que provienen como resultado de la fe y de la obediencia en el diezmar y en el ofrendar. Pero también se nos habla de algo bien tremendo. Si usted le dice en vuestros diezmos y ofrendas, no solo dice en vuestras ofrendas, tampoco solo dice en vuestros diezmos, dice en vuestros diezmos y ofrendas. Y si usted ve más de cerca el pasaje, usted va a notar que también se habla no solamente de eso, sino que hay uno que es testigo y a la vez juez de ese dar, y es Dios mismo. En otras palabras, no es un asunto simple. Si usted lee el versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué? Ahí están los atrevidos, ¿no? ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré, oigan bien, las ventanas de los cielos. Ahí está el vigilante, ahí está el juez, ahí está el testigo de esto. Dice, las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Amado hermano, es un intercambio especial. Él nos da para que demos, y de repaso, como Él no le queda debiendo a nadie, Él nos lo devuelve. Por eso la Biblia dice, dad y se os dará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En el Nuevo Testamento, para los que dicen, eso es solo del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, es más, yo tengo un estudio amplio que lo estaremos enseñando en una serie donde hablamos sobre ello, donde estaremos estudiando más a fondo, pero aquí solamente es un repaso breve. En el Nuevo Testamento, gracias mi hermano, en la epístola, gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el Nuevo Testamento, en la epístola a los Hebreos, capítulo 7, versículo 8, escrita en pleno Nuevo Testamento, alrededor del año, antes del año 70, después de Cristo, se corrobora en este pleno tiempo de la gracia, y dice algo maravilloso. Y aquí, en la tierra, ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Alabado sea Dios. En otras palabras, Él es juez y Él es testigo de cómo nosotros manejamos su dinero. Póngase su manito bien tierna y bien linda en su cabecita y diga, no es mi dinero, no es mi dinero, no es mi dinero. Repítaselo unas 4 veces. Incluso no es correcto decir mis diezmos, es decir, los diezmos del Señor. Hay un himno muy lindo por allí que le hicimos una pequeña modificación y decía, mis diezmos daré, pero realmente es todo de Él.
por Él y para Él. Si usted ve y analiza esto lógicamente, debe saber que es mejor tener 90% con la bendición de Dios que 100% sin la bendición de Dios. Dar es una decisión que activa bendición y desobedecer implica maldición. Si somos fieles en lo poco, que es lo material, seremos puestos sobre más, que es lo espiritual. Si una persona no es capaz de ser fiel con sus votos, sus ofrendas, sus diezmos, sus primicias, algo pasajero, algo material, la pregunta ¿es posible que sea fiel en lo espiritual? La respuesta es imposible. Todo el mundo quiere ser bendecido. Levánteme la mano el que no quiere bendiciones financieras. Levánteme la mano. Nadie. Levanten la mano el que quiere ser bendecido. Todos queremos ser más bendecidos porque ya Dios nos ha bendecido muchísimo y nosotros queremos ser más bendecidos. Malaquías 2:2 dice algo interesante. Si no oyereis, oiga bien, esto es decisión, ahí está la interconexión del capítulo 3. Y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros. Y esto se lo voy a decir de frente y clarito para que lo entienda bien. Y maldeciré vuestras bendiciones. Porque algunos dicen, no, yo no diezmo ni ofrendo y me va mejor que a todos. Y tengo la bendición de papá Dios. Ok, pero él dice, si tú no estás obedeciendo, maldeciré vuestras bendiciones. Y aún las he maldecido porque no os habéis decidido de corazón. Nuestro Dios podría obligarnos, pero Él no quiere obligarnos ni a alabarlo ni a dar de lo que es de Él de todas maneras. Él quiere que lo decidamos de todo corazón. Si usted decide, usted va a recibir las bendiciones que Él tiene preparadas. Tanto que hoy quiero leerle 10 cosas que el pastor Daniel Drost, incluso personalmente me regaló un estudio, varios estudios, muchísimos, pero me regaló este que tiene que ver con el tema. 10 cosas que el diezmar es. 10 cosas que el diezmar él es. Basado en Malaquías 3:1. Primero, diezmar es obedecer a Dios. Malaquías 3:6 al 10. Dios se complace con tu obediencia. Diezmar es una señal de obediencia a Dios. Diezmar es una de las formas en que nos volvemos a Él. Número 2, diezmar me enseña a temer a Dios. Algunos no han aprendido a temer a Dios. El diezmo tiene ese propósito. Deuteronomio 14, 22 al 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rendiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Número 3, diezmar es poner a Dios primero. El diezmo es el primer 10% de nuestras entradas económicas. Esto le pertenece a Dios. Si siente que es suyo, es difícil darlo. Si usted siente que su dinero a usted le duele, si usted siente que es lo suyo, a usted le cuesta. Ni pegándole, no puede, no lo suelta, porque dice, eso es lo mío. Pero si usted sabe que es de Dios, no hay ningún problema en darlo, porque sabe que simplemente se lo está regresando a Él. Diezmar ayuda a mantener sus prioridades en orden. Dar es al Señor, es la prioridad número 1 para un creyente. Y escuchen esto, cambie su excusa de primero Dios por Dios primero. Hay muchos que dicen, no, primero Dios, pero nunca son capaces de demostrar realmente que Él no es primero Dios, sino Dios primero. Y Dios primero implica, cuando Él me bendice, yo aprendí esto de niño, no lo estoy enseñando ahora porque soy pastor, lo estoy enseñando y lo estoy viviendo desde que era un pequeño adolescente, un joven. Pasé los momentos de toda mi etapa practicando la bendición del dar, la bendición de diezmar y entender que Dios es primero.
Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Y cuando yo sé que todo lo que tengo se lo debo a Él, una de las primeras cosas que yo hago es, Señor, darle gracias por lo que tú me das. Y no haga como hacen algunos que incluso piensan que es simplemente dar y ya. No. Usted hágalo en un acto de fe, en un acto de adoración, en un acto de fidelidad, en un acto de amor, en un acto de gratitud. Muchos de nosotros nos arrodillamos, oramos, decimos, Señor, gracias por lo que tú nos das. Y gracias porque me permites dar. Número 4, diezmar muestra dónde está mi corazón. Su relación con el dinero determina su relación con Dios. Servir al dinero es servir a la bendición y no al que bendice. Es darle gracias al regalo y no al que se lo dio. Si vamos a servir a Dios y no al dinero, entonces vamos a tener que abrir los ojos al hecho de que Dios es inmensamente superior a la felicidad que podamos obtener con solo tener dinero. Número 5, diezmar sirve para acordarme quién es el que me da. Dios usa el diezmo para recordarnos que todo es de Él. Deuteronomio 8:18 dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Número 6, diezmar abre las ventanas de los cielos sobre mi vida. Cuando diezmamos, estamos haciéndonos elegibles para una bendición. La bendición no siempre es monetaria. El creyente debe estar contento en cualquier estado en que se encuentre, y Dios ha prometido ayudarnos en las pruebas que no somos lo suficientemente fuertes como para enfrentarlas. Dios nos promete suplir, escuchen esto, nos promete suplir lo que nos falte, pero no necesariamente lo que queremos. Todo lo que damos a Dios regresará a nosotros. Dad y se os dará. Alabado sea el nombre del Señor. Diezmar asegura que sus necesidades serán suplidas. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos alaban a Cristo Jesús en esta noche? Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Es un desafío. Alguna vez prediqué el tema desafiados por Dios, obviamente aplicado de otra manera, solo como un asunto espiritual, pero ahora lo estamos diciendo desde un punto de vista literal. Dice Dios, probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Yo le doy esta palabra a aquel que de verdad quiere no solamente las bendiciones, sino las bendiciones sobre las bendiciones. No solamente tener, porque puede tener el narcotraficante, puede tener el hombre hasta con un negocio insano, pero no tiene la bendición de Dios. Y hay gente que dice, no, yo por mi propia fuerza trabajo, yo tengo, pero no tienen la bendición de Dios. Solamente sobre encima de ellos tienen una maldición grandota, porque lo leímos, Malaquías 2, usted lo leyó y lo escuchó. Número 7, diezmar apoya el reino de Dios en la tierra. El diezmo apoya la extensión del reino de Dios y la gran comisión. Sabemos que todo esto se va y luego se devuelve otra vez. Su diezmo debe ir a su iglesia local, donde asiste, donde se alimenta espiritualmente. Ante la pregunta de muchos, ¿puedo dar mi diezmo al mendigo de la calle? ¿Puedo dar mi diezmo a la persona que pide ahí en el semáforo? La pregunta es, ¿y para qué va a usar el diezmo esa persona en primer lugar? ¿Por qué está en esa condición? Porque no es solo dar por dar, usted debe estudiar por qué. Y la tercera y más importante es que la Biblia estableció una gran diferencia entre diezmar, ofrendar y dar limosna, o dar una ofrenda, o dar un aporte voluntario. Y la Biblia dice claramente, algunos incluso en Malaquías 3:10 lo dice, pero algunos dicen, yo voy a invertir mi diezmo, dicen, como yo creo bueno y donde yo siento que Dios me está indicando. Pero ¿qué dice la Biblia?
Números 18:21 dice: y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Pablo, haciendo alusión a esa ley financiera de sostenimiento de los obreros, acuñó esto hablando ahora a los sacerdotes según el orden de Melquisedec, y dijo en 1 Corintios 9:14: así que los que anuncian el evangelio, que vivan del evangelio. ¿Esto por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Lo dice la palabra de Dios. Número 8, diezmar es atesorar tesoros en el cielo. Él dice: muéstreme dónde gasta o invierte su dinero y le mostraré dónde está su corazón, su afecto. Jesús dijo: donde quiera que esté su tesoro, allí estará su corazón. También nos está diciendo que lo que hacemos con nuestro dinero es la medida de nuestro corazón. 1 Timoteo 6:6-8 dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada, esto lo debe decir usted conmigo, nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y los dos últimos, número 9, diezmar es una manera de expresar gratitud a Dios. Segunda a los Corintios 9:12, porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos a lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. ¿Estás entusiasmado con la oportunidad de servir a Dios con tus finanzas, o estás entristecido? Yo personalmente me siento entusiasmado. Yo me siento bendecido, porque si no fuera por Él ni siquiera pudiera bendecir. Si no fuera por Él ni siquiera pudiese dar. Proverbios 3:9-10 dice: honra. Para lo que dice, no, solamente el canto, la adoración, la oración no es lo único. No, léase la Biblia. Proverbios 3:9-10 dice: honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos. Para el cuentero ese, el loco de la calle, que dice que es que Dios no necesita, la Biblia dice que sí se puede honrar a Dios aún con nuestros bienes, con las primicias de todos sus frutos. Y escuche, técnicamente Dios no necesita, pero la obra de Dios aquí en la tierra sí necesita. Por tal razón hasta Jesús tenía tesorero. Ahí se la dejo para que la estudie. Con las primicias de todos sus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Y número 10, diezmar es una manera de mostrar amor a Dios. El dar siempre comienza con el factor amor. En otras palabras, amor hacia Dios no es solo palabritas. Amor hacia Dios y su obra no solo es decir yo amo, no. El amor hacia Dios te lleva a dar. ¿Por qué? Porque podemos dar sin amar, pero no podemos amar sin dar. Y escuche esto, yo escribí este pensamiento. Muchos dicen: no doy porque no tengo, pero la verdad es que no tiene porque no da. Hay gente que viven atollados, atascados, quebrados, arruinados, porque siempre dicen: no, es que cuando tenga doy. Pero Dios conoce tu corazón tacaño, avaro, duro. Diga al que está a su lado: espero que no te estén hablando a ti, porque conmigo no están hablando. Note, es tremendo que hay gente, y aquí viene algo fuerte que lo hablaré más adelante, pero se lo digo ahora. Hay gente que eran muy generosos cuando eran paganos para gastar cigarrillo, droga, marihuana, lo que sea, pero cuando llegan a la iglesia se vuelven agarrados, duros. Y uno dice: ¿qué pasó con estos? Están esclavos financieramente. Cuando ofrendamos, especialmente cuando diezmamos, estamos mostrando que amamos a Dios, que nuestras posesiones no nos poseen, sino que nosotros solamente somos administradores. Quiero que se ponga de pie. El primer mandamiento nos dice: amarás al Señor tu Dios, el gran mandamiento, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El legalismo pregunta: ¿cuánto poco puedo dar? Pero el amor pregunta: ¿cuánto puedo dar? Gracias, mi hermano. Proverbios 8:21.
Dios dice: a los que me aman llenaré sus tesoros. Concluyendo, la Biblia dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto. A mí me encanta aquellos hermanos que han aprendido esos códigos, y algunos ni siquiera los aprendieron aquí, vienen de otros lugares donde aprendieron esos códigos y siempre se acercan, dan de lo que Dios les ha dado y luego dicen: quiero que por favor ore por mí. Muchas veces hacen poner mis manos sobre sus manos y dicen: por favor ore por mí. Y yo siempre oro por todos, pero oro por aquellos que necesitan aprender estos códigos. Dios no necesita, en este caso, lo que tú y yo podemos, si estuviésemos haciendo eso, considerando que es nuestro dinero, porque en realidad es de Él. Pero usted y yo sí necesitamos de su bendición. Dios nunca pierde, el que pierde es uno. Así que, mis amados hermanos, yo quiero que hoy entendamos eso, que honrar a Dios no solamente implica canto, 4 palmas, alabanza, coro, himnos, también implica darle todo, y todo es todo. Porque sin eso, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, todo lo que soy, y aquí hay testigos de esto. A mí ni siquiera he tenido que predicar demasiado sobre estos temas, porque sé que aquí hay gente que ha entendido esto por revelación de Dios, porque Dios le ha mostrado a ellos la importancia de ponerlo a Él primero en todo. Hay algunos que aprendieron el código. Si a usted, cuando Dios le da 10,000, le cuesta dar 1,000, ni sueñe con que usted tenga 10 millones, porque 1,000,000 le será más difícil. Yo aprendí a ofrendar desde cuando tenía mis primeros 500 pesos, mis primeros 1,000 pesos, y luego a diezmar cuando aprendí a tener mis primeros 1,000 pesos, y sacaba mis diezmos de mis descansos, de mis recreos, que le llamaban, no sé si ahora le sigan llamando el recreo, y siempre sacaba eso. Hubo momentos donde incluso tuve dificultades, diferencias con el que era mi autoridad, mi pastor, pero aprendí que el secreto era no hacia él, sino hacia arriba. Yo decía: Señor, yo doy. Una vez tuve una experiencia y se las conté alguna vez. Justo en esos días estaba teniendo unos momentos muy difíciles, unas diferencias muy fuertes con quien era mi autoridad, que a quien hoy lo aprecio mucho y es un gran amigo y es alguien que yo aprecio mucho, pero eran momentos difíciles. Ese día venía de un lugar, llegando a la iglesia como a 2 cuadras de la congregación. Yo tenía el dinero, yo siempre había hecho eso, siempre sacaba el dinero del diezmo y lo ponía aquí en un lugar especial. Luego guardé lo que entre comillas era mi parte, y luego guardé algo más. Y ese día íbamos con quien ahora es mi esposa. En esa época no era mi esposa, ella era la secretaria de los jóvenes, yo era el líder de los jóvenes. Y yo me acuerdo que en ese momento sentí que alguien me encuelló, y otro tipo por delante con un puñal grandísimo, y otro tipo acá con un puñal tremendo. Ella se asustó, ella empezó a invocar el nombre de Jesús y ellos empezaron a temblar. Yo recuerdo que él temblaba y el tipo me decía que me quedé quieto, y la verdad yo estaba muy quieto, el que estaba temblando era él. Yo le decía: no, si yo estoy quieto. Decía: no te muevas, no te muevas. Me metieron las manos por todos lados, se robaron absolutamente todo, menos la billetera donde tenía el dinero del diezmo. Pero el punto era que en mi corazón yo tenía esa batalla. Yo decía: es que, pastora, yo tenía mis diferencias. Pero ese día yo sentí literalmente, yo le confieso lo que yo sentí que algo frío bajó desde mi cabeza hasta mis pies. Yo sentí que ese día me iban a quitar la vida. Ella dice que sintió exactamente lo mismo, por eso ella empezó a invocar fuertemente el nombre de Jesús. Y en ese día yo entendí primero que lo que tengo se lo debo a Dios, que la vida se la debo a Dios, y que más allá de mis diferencias con el hombre está primero Dios. Fui, oré, di gracias por mi vida, diezmé y me quedé con 0 pesos en el bolsillo. Pero poco tiempo después Dios me ayudó a liberarme de deudas que no había podido liberarme en años. Dios me ayudó a salir, y yo doy fe y testimonio de que cuando usted entiende que es primero Dios, entonces que es Dios siempre primero, por encima de todo, usted va a ver la bendición de Dios en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así que oremos. Señor amado,
Yo te doy gracias una vez más por permitirme hablar tu palabra una vez más. Gracias, Señor, porque hoy tú has hablado a mi corazón, a mi conciencia, pero también has hablado al espíritu de alguien que en esta noche, Señor Jesús, de tu iglesia, Señor, no solo aquí, sino en cualquier lugar, puede estar pasando momentos difíciles de dolor financiero, momentos de esclavitud financiera, momentos, Señor, difíciles en esa área. Le pido, Padre Celestial, que extienda su mano sobre ellos, mi Dios, y les dé la revelación que ellos necesitan para poder ir, Señor, a aplicar esa llave, ese código, Señor, en aquellas áreas. Usted no nos llamó para ser esclavos de nadie, ni de nuestra carne, ni del mundo, ni del diablo, ni tampoco esclavos financieros. No, Señor, usted nos llamó para que seamos sus siervos, para que podamos, Señor, regocijarnos en escasez y en abundancia, pero que si la escasez es culpa de nuestra necedad, podamos humillarnos y pedir perdón y aplicar los códigos de obediencia y fidelidad. Señor, perdona nuestros pecados. Hoy hemos estudiado el primero de estos 7 pecados financieros, pero te pido que todos los que siguen puedan ser de bendición, y también que abran el entendimiento de tus hijos, y que podamos ser luz, Señor, y podamos ser, Dios mío, inspiración para otros, aún en esta área financiera. Te damos, Señor, toda la gloria, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, de eso mismo te damos. Alguien grite en el nombre de Jesús y diga amén, y dale ese aplauso al Rey de la gloria esta noche. En el nombre poderoso de Jesús. Mi Todo, vida ha sido bueno. todo es tuyo, Señor. En mi vida ha sido tan bien. Con mi ser, con cada aliento, yo Oh, cantaré gloria. Gracias, de Señor. la bondad de Gracias, Dios. Señor. En mi vida ha sido bueno. Para dar, nos bendices para bendecir. En mi vida ha Ayudas sido para ayudar. tan bien. Dígalo. Con mi ser, con cada aliento, Oh, gloria. yo cantaré